entrevistarlo, pero como cuando se le hace una pregunta contesta largo, yo quiero apurarme porque quiero meter muchas preguntas. Hoy iniciamos este programa hablando con uno de los ganadores de la elección del domingo pasado, un ganador contundente, diría yo, un ganador que dijo, acá estoy yo, vine para quedarme y siento bandera. Estamos hablando del gobernador reelecto, ahora sí, de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mi gobernador a todo esto, porque yo vivo en la provincia, chicos. Ay, Voten. Hola. Sí, 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 a veces se corta un poco, Nancy, pero Oh. me gustaba lo que estabas diciendo, seguí. Ah, puedo seguir hablando, pero gracias. Y te estoy ¿Cómo viendo. empezamos? ¿Vos me estás viendo? Sí, sí, Claro, a perfectamente. la linda gente que esté por YouTube estamos así conectados. Pará, yo me tengo que dar vuelta, tengo que hacer una especie de. Bueno, Ah, estás con camisita blanca, muy. Casi podía ser candidato del PRO, mira, porque viste que usan camisa todos ellos. Pero bueno, no voy a hacer más bromas, lo prometo. ¿A qué no te horas? quejes, Nancy, después no te quejes. Golpes bajos, no, Axel. Pero vos empezaste, bueno, No dale, dale. empecé, no empecé, yo solamente hice una especie de. Parezco Claro. del pro. No, Ahora, por la camisita dije, pero no, necesitarías es que estuviera verdad, más ajustada, digamos, la camisa y ahí sí, es verdad, ahí. es verdad, es verdad, Y es verdad. celeste, y celeste, y celeste. Es el Decí look. que a Macri le saqué yo la corbata, me parece, ¿eh? ¿Te acordás que yo empecé lo de sin corbata? Sí, Empecé yo sin corbata, pero no les alcanzó. Bueno, no no les, importa. Dale, esta vez no les alcanzó, veremos en algún momento. sí, veremos. Decime, de toda esa gente del PRO, ¿no? O sea, toda la gente de la oposición, em, ¿quién te genera más tirria? No, 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 la verdad que nunca, mira, hago política desde los 13 años sin parar, eh, estrictamente sin parar, y nunca hice jugar mucho la cuestión personal, ¿no? Tirria, no sé, me parece que Macri ha hecho mucho daño, varias cosas que puedo decirte políticamente, yo con él creo que una sola vez charlé, hablé, pero lo que sí te puedo decir es que mintió mucho para llegar a ser presidente, deliberadamente. Eso es poner en juego eh, una cuestión casi diría de índole de naturaleza de la democracia misma, ¿no? Porque hay un pacto que es que lo que vos prometés en campaña tiene que tener alguna relación con lo que pretendés hacer después, Bueno, a ¿no? veces no se Entonces, puede, pero a veces no se puede. Digo, que una si cosa no, es que no si no se puede, preguntale a Alberto. por eso lo dije, pretendés. Que no se pueda es lógico y razonable porque, bueno, porque pasan cosas, digamos, pero otra cosa distinta es que nunca, digamos, que no haya una conexión entre, por eso dije pretendés, entre lo que pretendés hacer y lo que prometés. Ahí, muy breve, pero para pasar por esto, porque además Macri ahora destruyó su propio partido, entonces, eh, quiero decir esto, cuando Macri fue a la campaña del 15, dijo, en la Revolución de la Alegría, no vas a perder ningún derecho, te voy a subir la jubilación, dijo, en mi gobierno voy a dar el 82% móvil, que te acordás que era lo que había vetado Cristina. En mi gobierno nadie va a pagar ningún impuesto, no va a pagar impuesto a las ganancias, voy a invertir en educación. Y me acuerdo que al tiempo, bueno, no va a venir el Fondo Monetario, eh, y al tiempo de haberlo echado a Prat Guy, ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfecto. Me acuerdo Bueno, exactamente de todo el gobierno de Macri. bien, cuando lo echan, al tiempo el tipo debía estar herido o algo, pero le hacen una entrevista y le dicen, pero ¿cómo? Ustedes habían dicho que no iban a bajar el impuesto a las ganancias, que iban a subir las jubilaciones en la campaña, y están haciendo lo contrario. Y dice Alfonso, dice, no, eso que decía Macri nunca estuvo en ninguna de las carpetas del plan económico que estábamos armando. Entonces, eso es distinto a no poder cumplir una promesa. Yo puedo decir, voy a hacer, no sé, 12.000 kilómetros de caminos rurales, como dijo Vidal, hizo cero. Pero supongamos que le cortaron los fondos, que no, bueno.
y que tenía la intención. Macri no, Macri fue a mentir porque un focus group de Durán Barba le dijo: vos le tenés que decir a los jubilados que vas a hacer esto, a tal, y no tenían ni la remota intención de hacerlo, además venían a hacer lo contrario, fueron y lo hicieron. Eso es lo que digo, que primer punto por el cual tirria, digamos, me Bueno, parece que... claramente te genera, te genera. No, porque digo, yo te entiendo, haces política desde los 13, en mi caso, digamos, hacía política, después me dediqué al periodismo, que es mucho más fácil, te lo quiero contar, más No, grato. ustedes hacen política también, Nancy, está muy bien. Política no es mala palabra, ¿no? No, 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 a mí me Siempre hace encanta la política, política, pero ponete en un micrófono, no, pero desde ya, expresa sí, su visión, obvio, no sos partidaria ni candidata. no, no, pero por eso Eso te estoy diciendo, no está pero mal en tampoco. realidad a mí me genera, vos sabés que si hay algo por lo cual sigo haciendo esto, es porque a mí me genera emociones lo que sucede, buenas y malas, o sea, no lo puedo evitar. Por eso te pregunté por la tirria, porque te veo una persona bastante pasional, ya sé que después te puedes hablar de números y no pareces, pero digo, sé que te motivan y te movilizan, digamos, cuestiones de sensibilidad, entonces por eso te decía, me imaginaba, y claramente Macri te genera tirria, digo, no hay inconveniente en No, no, reconocerlo. no, quiero decir, yo no lo conozco, creo que traicionó a su electorado primero, eh, y que lo hizo deliberadamente. Creo que mintió para ganar una elección deliberadamente. Creo que después llevó adelante una política que era más o menos la que él quería llevar, eh, pero después se le mezcló algo que se vio ahora en esta campaña, que es que actuó más por una cuestión de conservar su lugar, digamos, por venganza, cuando Larreta se le paró, digamos, que lo que trató de armar Larreta es como una ruptura, y Macri reaccionó a eso destruyéndolo a Larreta. La candidatura de Larreta la destruye Macri, la candidatura después de Bullrich la destruye Macri, y ahora hay que ver qué hace y cómo se ubica. O sea que creo que funcionó más, por eso te decía las relaciones entre lo personal y lo político. Me parece que ahí Macri mostró que más que un conductor, un líder, más que una idea, lo impulsan otro tipo mirá la diferencia con Cristina, por ejemplo, gente que la había, llamémoslo, había roto con ella, había dicho cosas muy, muy ofensivas, y bueno, priorizó, obviamente, una mirada de ganar una elección para que Alberto, por ejemplo, digamos, durante mucho tiempo había estado distanciado y había dicho cosas de mí, había dicho cosas para hablar en primera persona y no hablar por otro. Yo aprendí a la tele cuando era ministro de Economía y aparecía Alberto diciendo un montón de cosas, pero me parece que en función de que la derecha no siguiera gobernando de la manera que lo estaba haciendo, y Te bueno, tragaste el sapo. ¿Cuántos no, sapos hay que tragarse en política? Te hablo en general, ¿eh? no, cuando uno tiene convicciones, la verdad que toma decisiones políticas. No sé si, por eso te digo lo de no tratar, no tomarlo como como cuestiones personales. Me parece a mí equivocado. Obviamente que se cuela, vos tenés razón, uno se Sí, emociona. obvio. Pero digo, Eh, te preguntaba esto por un lado y te preguntaba por el otro, vamos a hablar desde lo constructivo. ¿De qué te sentís orgulloso de estos primeros 4 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires? no, lo decía el otro día cuando ya se conocían los resultados de la reelección, el domingo. Creo que fue que gobernamos, no solo yo, digamos, acá el gobierno de la provincia, la fuerza política, en una etapa muy complicada, muy compleja, muy incierta, con muchos hechos inesperados y situaciones que uno no puede decir, bueno, cuando hay jodía con lo de pasaron cosas. Macri dijo eso antes de tomar una de esas decisiones malísimas que tomó, y lo atribuyó que se había devaluado, no sé, 20% la lira turca. Y eso fue el evento externo que lo llevó, el shock externo que lo llevó a tomar decisiones particulares. A mí, en esta etapa, bueno, pasamos una pandemia, nadie esperaba la pandemia, fue un hecho dramático. eh, y bueno, a mí me pone orgulloso que recibimos un gobierno desmantelado, el de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y afrontamos muy rápidamente una crisis que requirió poner ese gobierno a funcionar.
son 17 millones de habitantes. Vos te acordarás, Nancy, cuando uno veía las imágenes de lo que pasaba en los Sí, el países. apilonamiento de cadáveres, etcétera. Yo sé que pensé que me ibas a decir de la cantidad de escuelas que hiciste en la provincia de Buenos Aires, porque cuando yo No, tengo que hablar de tu sí, gestión, anoche ponele, tenemos. fuiste tema de conversación en la cena en mi casa. Yo tengo hijos, que no son solo hijos míos, obviamente, y nacieron con todo resuelto, por ende, digamos, tienen un pensamiento político bastante más cercano, digamos, al padre que a mí. Y vos sabés que No, no, tráemelo si charlamos. Yo creo que. sí, no eh, sé si sería lo mejor, te diría. no, Déjame sí, que sí, yo los vaya obvio, vamos ablandando un bien, Nancy. poquito Yo, antes. yo doy una mano ahí. Bueno, pero lo que te digo es, para, yo les explicaba esto, le digo, mira, vos tenés todo resuelto, pero digo, a la gente que les hicieron colegios cerca de su casa para que los chicos puedan ir al colegio, tienen el por qué votar al peronismo, o en este caso a Kicillof. Bueno, no, pero los que cuando veían esas imágenes de médicos atendiendo con bolsa de residuos en la cabeza, y en Madrid, Nueva York, en París, en los hospitales más caros del mundo, en la ciudad más rica del mundo, al mismo tiempo vieron que se le que después no se podían vacunar en muchísimos lugares del mundo, una crisis tan profunda. Bueno, nosotros trajimos 27 aviones con insumos de China, acá nos faltó una cama, un respirador, no faltó un barbijo, no faltó un camisolín, no faltó atención médica, no se nos apilaron, digamos, ni los llamados de gente pidiendo, y yo creo que eso fue una muestra muy, muy patente de lo que después también fue algunos de los elementos que tuvimos en tiempos de pospandemia, también con muchas dificultades, porque se terminó la pandemia y todos pensaban que se venía una época en el mundo de paz y tranquilidad, y se desencadenó la guerra en Ucrania, y no lo digo para sacar responsabilidades, pero sí hay un mundo muy revuelto, ahora otra guerra, hay épocas donde hay guerras y épocas donde no, y eso genera un desarreglo muy grande también de variables económicas, ¿no? De contexto, de nuevo, y eso es, bueno, creo que fue determinante. La vacunación también fue la campaña más. Y te digo lo de provincia de Buenos Aires porque siempre las cosas son respecto a la expectativa. Cuando dicen, bueno, hay calles de tierra en el conurbano, sí. Cuando nosotros asumimos, había 100.000. Ahora hay 13.000 calles de tierra menos en 2 años de la pospandemia de gestión. Eso que vos le decías a tus hijos es real, 13.000 calles de tierra menos. Si seguimos este ritmo y también las condiciones financieras de la provincia pueden sostenerlo y podemos seguir con este nivel de obra pública, 201 escuelas inauguradas, 154 centros de atención primaria de la salud, 4.500 kilómetros de caminos rurales. Vidal prometió 12.000, hizo 0, y ella era la que iba a gobernar para el campo. Bueno, 4.500 patrulleros, 72.000 chalecos. Puedo seguir un rato largo ¿Cómo te gustan los diciéndote. números? Y a mí también, entonces te escucho. No, Pero pero bueno, ya está. El estoy recreo contento porque. terminó. Ahora déjame hacerte preguntas, en serio. Dale. Vamos, duro y a la cabeza. Se viene una nueva etapa y obviamente lo primero, sé que te pusiste a disposición de Massa para la campaña. ¿Cómo ves, digamos, este enfrentamiento dentro de la provincia de Buenos Aires con un Milei que claramente, digo, en los sectores juveniles, en los sectores, digamos, también yo creo que Milei se ha llevado voto peronista, ¿no? ¿Cómo se hace? Mira, voy a decir algo que es aventurado porque la verdad que analizar la composición, las motivaciones del voto de Milei acá en la provincia de Buenos Aires es algo complejo, y bueno, creo que no es por ahí, pero sí te diría que en provincia de Buenos Aires sacó en las PASO 24% Milei, y en la general 25%. Comparado con otras situaciones, con otras provincias, incluso con el resultado nacional, yo te diría que tiene, digamos, una volumen de electorado importante, pero que bueno, que creo que su mensaje, sus
¿Se escucha? Que creo que Yo se sí, paró. en un momento se paró, pero te escuchamos bien. No, que su mensaje, su propuesta no tuvieron el acompañamiento y no tuvieron, obviamente, el, el, el predicamento que tuvieron en otros lugares. A mí me parece, yo le atribuyo en parte a lo que se hizo acá en Provincia de Buenos Aires, no solo digamos, desde el gobierno provincial, no solo uno que tiene a veces el micrófono para llegar con más volumen, sino que creo que fue general del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que ya en noviembre del año pasado nosotros planteamos como un dilema que se iba a elegir entre la derecha y los derechos, esa campaña de Derecho al Futuro, que fue un poco donde se englobó toda la acción de gobierno, ni siquiera por ministerio, sino por reconocimiento y ampliación de derechos, y planteando que estaban en riesgo los derechos. Me parece que Milei obviamente encarna y representa eso. Te agrego algo más, la provincia de Buenos Aires, trato de ser breve, que me lo pediste y voy a tratar de hacerlo. Pero ya tiré la toalla, no te preocupes. Ya está, déjalo. Nada, dale. Bueno, si querés, seguí vos. No, te estoy escuchando. No, todo bien. No, te decía. No, yo creo que nosotros planteamos que el eje de la política en la provincia de Buenos Aires era la ampliación de derechos, planteamos prioridades, ¿no? Trabajo, producción, salud, educación, seguridad. Entonces, la provincia de Buenos Aires es una provincia, es la cuna de la industria nacional. Entonces, un tipo que habla de abrir las importaciones, de dejarnos sin moneda, de dejarnos sin crédito, de privatizar la banca pública. Acá la banca pública, cuenta DNI, los créditos que ha dado el Banco Provincia, banca pública, Sí. superan por un montón a lo que ha hecho la banca privada. Eso que va a decir 201 escuelas, para que le cuentes ahí en la mesa familiar. Acá nosotros tenemos 135 municipios, ¿no? 300.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes. La verdad que en 100 municipios el único prestador de salud es el Estado, o municipal o provincial o los dos. Y ahí, qué sé yo no prohibí que abran la clínica, qué sé yo, Los Arcos, la Suizo-Argentina. Pero no te la abren, porque obviamente a quién va a ir, digamos, eso está clarísimo. ¿Cómo es? Vos no te olvides que, perdóname. ¿Quién va a votar a Milei? ¿Quién va a votar a Milei? Un tipo que va al hospital público, se lo va a cerrar, le va a cobrar, no lo puede pagar. El voucher. En provincia de Buenos Aires, y con un trabajo que creo que se ha hecho de esclarecimiento, de discusión, con una posición política muy clara con respecto a las ideas, ponerle a la doctrina, lo que nosotros pensamos, reconociendo todo lo que falta, porque no es que, por eso, vuelvo a lo de las calles de tierra en el conurbano bonaerense, 100.000 había, hicimos 13.000. Si seguimos este ritmo, si todo se da, yo nunca prometo, pero ponele que este ritmo podamos llegar a 30.000 o 40.000, es relevante. Ponele. Sí, hay gente que le cambia la vida, chicos, no tiene que salir con bolsas en los pies cuando sale de la casa a trabajar. Ponerle un peaje en su calle, a ver si alguien le paga por haber pavimentado, que sea privada la pavimentación de los caminos de tierra, privada la cloaca. Es todo un verso tan atómico, tan lejano, que no sé cuánto va a llegar, y no lo digo despreciando al personaje, nunca me he metido ni con sus atributos personales, ni con su vida privada. No hace falta, eso es un golpe bajo y no tiene ningún sentido. Si acá... muchos lo hacen, nosotros acá siempre dijimos, discutamos el proyecto para nuestra provincia. Pero eso queda claro. No tiene nada para ofrecerle a la provincia de Buenos Aires. No es que nadie lo vote, pero no tiene nada para ofrecer. Ahora, Axel, te hago una pregunta que tiene que ver con cosas que obviamente me parece que la irrupción de Milei les tiene que haber enseñado, ¿no? Es evidente que la irrupción de un personaje como Milei y un discurso así es porque claramente la democracia sigue teniendo algunos huecos. Y la pregunta en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta el tema Insaurralde, que te iba a preguntar hace un rato, me quedé con eso de cuántos sapos te tuviste que tragar. Si Insaurralde no fue un sapo, no por cómo terminó, sino cuando empezó. Recuerdo que el viaje en el verano al sur, digamos, para charlar largo con Cristina, etcétera, etcétera. Pero digo, evidentemente también hay un montón de cosas de la política que hay que cambiar. Entonces, de las cosas que yo recuerdo, primero,
¿Se va a ir a una reforma como para reformar, por ejemplo, la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que haya una unicameral? Primer pregunta así para futuro. Mirá, no hay un tema, se puede hacer un meta comentario de la entrevista. Hay veces que las premisas, digamos, el planteo, después termina en una pregunta que la respuesta es sí o no, pero que las premisas que vos planteaste yo puedo no estar de acuerdo, necesito ampliarla y eso alarga la Y así, respuesta. hacelo así. Eh, Tenlo claro porque a veces cuesta contestar de una manera tan tajante. Ahora, dicho esto, sobre si se va a plantear esta reforma, una reforma en la legislatura, bueno, la oposición dijo esto implica, en el caso de la representatividad y la composición de la legislatura, implica una reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires. Los tiempos de una reforma constitucional, en el mejor de los casos, estás hablando de un año o dos para que tenga efecto, y bueno, estamos hablando de una oposición que no quiere votarnos ni las leyes. Imagínate lo difícil que sería avanzar si esto sigue así. Así que bueno, yo cuando lo plantearon dije, por supuesto que podemos discutirlo. Hay muchas cosas que hablar de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, pero tampoco lo quise decir antes de las elecciones para que no digan, bueno, viste que siempre quiere la reelección. Está bien, pero indefinible. charlemos ahora porque, a ver, fuera de broma, ya está. La provincia de Buenos Aires se votó, vos vas a ser gobernador 4 años más. Digo, ahora hablemos de lo de fondo, porque yo sé que hay un montón de trabajo para hacer. Ya hablaste del pavimento, de la cantidad de escuelas que se hicieron y las que se tienen que hacer. Ahora viene la otra etapa que tiene que ver con que el sistema educativo funcione, ¿no? O sea, los edificios están, digamos, los chicos tienen que estar en clase, los maestros trabajando. Sé que ese es un tema, digamos, que lo debes haber hablado bastante con Cristina, porque también la preocupa a ella el tema de que se cumpla con los días de clase y se mejore en la calidad educativa, pero digamos, hay reformas de fondo para hacer y si no te quedas como, no digo a mitad de camino, pero digo, con las urgencias siempre antes. Una reforma constitucional. Te escucho, no te escuché, lo último no te escuché y estoy escuchando muy bajo, no sé si es algo de ustedes o algo de acá. Bueno, ahora escuché hasta la última, ahora no te escucho nada. ¿Ahora me escuchás o no? ¿Me escuchás? No me está escuchando, me parece, ¿eh? Dice que estoy. ¿Vos no habrás tocado algo? Está sin batería. Está sin batería la computadora, señora. No puede ser. Escúchame, y vayamos a las noticias y volvemos y seguimos con él, ¿te parece? A ver si mejora la conexión y por lo menos 10 minutitos más dame. ¿Puede ser? Sí, está, mira,